En el corazón de un pueblo olvidado, la iglesia vieja se alzaba como una sombra en la cima de una colina. Según los ancianos, nadie había tocado sus campanas en más de un siglo, pero a veces, en las noches sin luna, se escuchaba un eco lejano. Era la campana que resonaba como un lamento. Catalina, recién llegada al pueblo, pensaba que eran simples leyendas, hasta que una noche, al pasar cerca, escuchó aquel ruido, un sonido que parecía llamarla por su nombre. Curiosa por el misterio, Catalina decidió investigar. En la pequeña biblioteca del pueblo, encontró un retrato polvoriento del padre Mariano, un cura que había gobernado la parroquia hace más de 150 años. Según las crónicas, el sacerdote había acusado de herejía y brujería, y el pueblo lo quemó vivo junto al altar. En su último aliento, lanzó una maldición sobre el pueblo. La fe de ustedes será su condena, y mis campanas sellarán su destino. Catalina comenzó a tener pesadillas. Un hombre vestido con sotana negra la miraba desde un confesionario roto. Entonces decidió contarle sus inquietudes a doña Marta, la más anciana y sabia del pueblo. Marta le reveló que nadie hablaba del padre Mariano, porque su espíritu nunca había abandonado la iglesia. Cada generación del pueblo tenía a un elegido al que el cura buscaba para cumplir su venganza. Catalina sintió un escalofrío al pensar que tal vez ella había sido marcada. Días después, en un rincón olvidado de la iglesia, Catalina descubrió un libro encuadernado en cuero con extrañas marcas. Al abrirlo, reconoció rezos invertidos y rituales oscuros que mencionaban la invocación de las campanas. Según el libro, quien tocara esas campanas desataría la ira del padre Mariano sobre el pueblo. Catalina entendió que algo oscuro seguía latiendo en el pueblo y que debía enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, el pueblo entero se despertó al escuchar aquellas campanas. Al salir a la calle, Catalina vio una figura translúcida caminando en procesión hacia la iglesia. Eran los fantasmas de los aldeanos que habían quemado al padre Mariano, condenados a repetir su crimen eternamente. Así que ella los siguió hasta el altar, donde las campanas resonaban sin que nadie las tocara. Entre las sombras, un rostro conocido la observaba. Era el cura del retrato. El espectro del padre Mariano le habló con una voz hueca. Tú eres la clave, Catalina. Solo tú puedes romper el ciclo o perpetuar mi venganza. Según el cura, ella debía elegir: sacrificar su vida para purgar la maldición o tocar las campanas 3 veces, desatando una tormenta de horror sobre el pueblo. Confundida y aterrada, pidió un tiempo para decidir, pero el espíritu le dio un plazo de 3 días. Catalina investigó los diarios sobre los aldeanos que participaron en la quema del padre. Otros habían recurrido a él para curar enfermedades y proteger sus cosechas. Su muerte había sido resultado del miedo y la ignorancia. En ese momento, Catalina entendió que el odio y las supersticiones eran las raíces de aquella maldición. Quizás había otra forma de romperla, pero requería enfrentarse a las más oscuras fuerzas de la iglesia. La última noche, Catalina regresó a la iglesia con el libro prohibido. En el altar, recitó un conjuro para purificar las campanas. A medida que lo hacía,
Las sombras del confesionario comenzaron a tomar forma. El padre Mariano se materializó frente a ella. «No podrás deshacer lo que el fuego marcó», le dijo con una sonrisa cruel. Pero antes de que pudiera atacarla, Catalina tomó la soga de la campana y la hizo sonar por última vez. Un destello cegador llenó la iglesia. Cuando la luz se disipó, la iglesia quedó en silencio. Las campanas de la iglesia cayeron al suelo, agrietadas e inútiles. El espíritu del padre había desaparecido. Catalina, al amanecer, salió exhausta pero aliviada. La maldición parecía rota, pero en las montañas más cercanas, algunos juran que todavía pueden oír las campanas llamando a quienes se atreven a escucharlas. Tiempo después de que Catalina partió del pueblo, forasteros aseguran que cuando pasan por el pueblo, aún pueden escuchar el poderoso sonido de las campanas, y al acercarse a la iglesia, pueden ver una enorme figura, vestida de sotana y con una mirada de ira y odio. Del paradero de Catalina, hasta el momento no se sabe. Tal vez el padre logró llevársela hasta el más allá. Buenas noches y descansen en paz.